momento de reflexión con la voz del pastor. Domingo 27 del tiempo ordinario. Lectura de la profecía de Habacuc. ¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que me oigas? Te gritaré violencia sin que me salves. ¿Por qué me haces ver crímenes y contemplar opresiones? ¿Por qué pones ante mí destrucción y violencia, y surgen disputas y se alzan contiendas? Me respondió el Señor: escribe la visión y grábala en tablillas, que se lea de corrido. Pues la visión tiene un plazo, pero llegará a su término sin defraudar. Si se atrasa, espera en ella, pues llegará y no tardará. Mira, el altanero no triunfará, pero el justo por su fe vivirá. Palabra de Dios. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Vengan, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Entren, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, te recuerdo que reavives el don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de fortaleza, de amor y de templanza. Así pues, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor ni de mí, su prisionero. Antes bien, toma parte en los padecimientos por el Evangelio según la fuerza de Dios. Ten por modelo las palabras sanas que has oído de mí en la fe y el amor que tienen su fundamento en Cristo Jesús. Vela por el precioso depósito con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los apóstoles le dijeron al Señor: aumentanos la fe. El Señor dijo: si tuvieran fe como un granito de mostaza, dirían a esa morera: arráncate de raíz y plántate en el mar, y les obedecería. ¿Quién de ustedes, si tiene un criado labrando o pastoreando, le dice cuando vuelve del campo: enseguida ven y ponte a la mesa? ¿No le dirán más bien: prepárame de cenar, cíñete y sírveme, mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú? ¿Acaso tienen que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, digan: somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, venimos hablando del discipulado, la relación de los discípulos entre sí, el sentido de la comunidad, la misericordia como virtud que tiene que fortalecer la fraternidad. Hemos hablado de la relación de los discípulos con los bienes materiales y hoy vamos a centrar la atención en el valor de la fe, en la capacidad de seguir a Jesús y de seguirlo con profunda fe, confiando plenamente en Él. Por eso quisiera destacar tres ideas. Primera idea: el justo vivirá por su fe. Hemos escuchado precisamente en la lectura de la profecía de Habacuc la súplica que hace el profeta: ¿hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que me oigas? Es un grito, es un clamor que nace en el corazón del profeta Habacuc. Para que ustedes entiendan, la realidad sigue siendo la misma de la que hemos hablado. Hay opresión, hay pobreza, hay violencia, las autoridades muchas veces terminan manipulando a los que llaman súbditos, y entonces toda esa realidad que ve el profeta lo cuestiona.
y desde lo más profundo de su ser eleva esta plegaria al Señor. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Es como si miráramos hoy la realidad de lo que hay en el mundo, las guerras, las divisiones internas, las divisiones en nuestros hogares, los problemas, las rencillas entre vecinos, y le preguntáramos al Señor, Señor, ¿y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esta guerra entre Israel y Palestina? ¿Cuándo va a cesar esta guerra entre Ucrania y Rusia? ¿Cuándo van a cesar los hostigamientos de la guerrilla o de las bandas criminales a la población civil? ¿Hasta cuándo? Es como un clamor que nace y que puede convertirse en un clamor lleno de desesperanza, pero en el fondo es un clamor. Y un clamor que no debería convertirse en desesperanza, sino más bien en un clamor lleno de esperanza, sabiendo que el Señor nos va a dar una respuesta de amor, que el Señor no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Y de hecho, fíjense lo que ocurre. Dios le responde. Aquí el profeta Habacuc recibe todo este oráculo del Señor en visiones. Me respondió el Señor, escribe la visión y grábala en tablillas que se lea de corrido. Pero sucede algo muy particular, y es que el profeta no queda satisfecho con la respuesta de Dios. Así, no queda satisfecho. Sin embargo, el Señor le ha dicho al profeta, todo llegará a su término sin defraudar. Pero le dice, si se atrasa, espera en ella, pues llegará y no tardará. Aprender a esperar. ¿Cuántos de nosotros nos desesperamos cuando le pedimos al Señor, cuando hacemos nuestra oración al Señor? Y en medio de esa espera, a veces perdemos la confianza o se va apagando la fe. El Señor nos dice, llegará, llegará. Siempre hay un propósito que Dios tiene para ti. Llegará, no tardará, pero tienes que tener paciencia, aprende a esperar. Cuando le hables al Señor, aprende a esperar. Todo en su momento, todo decimos en el tiempo de Dios, no en nuestro tiempo. Porque si todo lo medimos desde nuestro tiempo, pues terminamos en medio de la desconfianza y de la frustración. Pero si aprendemos a esperar en el tiempo de Dios, decimos, cuando Dios quiera, cuando tú quieras, Señor. Y hay que decir que el libro de Habacuc son 3 capítulos, y en medio de esas visiones hay unos ayes, en donde aparecen los reclamos precisamente de ese Dios, pero también el profeta que no se siente satisfecho vuelve y le pide al Señor, y el Señor vuelve y le responde. Siempre al final del camino tendrá que surgir esa esperanza. Y al final hay una frase hermosísima, el altanero no triunfará, pero el justo por su fe vivirá, dice el Señor. Y aquí podemos entender esta afirmación de la siguiente manera. En el Antiguo Testamento hay figuras como Abraham, Moisés, Noé, Sara, que fueron justificados por la fe. Piensen, por ejemplo, en Abraham. Salió de Ur de los Caldeos y abrió el corazón al Señor, comprendiendo la promesa que el Señor le había hecho. Te convertiré en padre de una multitud. ¿Y saben lo que eso significa? Un desinstalarse. Y Abraham logró salir y luego creer en un solo Dios. Y lo mismo ocurrió con Moisés, con Noé, con Sara, con Job, con Jonás. Es decir, cuando los justos comprenden el misterio y el sentido de la fe, aprenden a vivir por la fe. El justo vivirá por la fe. Así que esta plegaria tiene un sentido. ¿Cómo perseverar en nuestra vida de fe? ¿Cómo perseverar? Hay que pedir al Señor que nos dé esa perseverancia. A veces no es fácil, no es fácil. Sin embargo, el libro de Habacuc, que nos habla desde esta súplica, al final, en medio de las insatisfacciones, en medio de las quejas, en medio de la experiencia de violencia y de injusticia, nos hace recordar en varios aspectos interesantes el silencio. Hay que aprender a hacer silencio, que no es un bache, es un silencio de espera. En ese silencio, a veces cuando sentimos que Dios no nos habla,
tal vez es cuando Dios nos está hablando más. Por eso hay que tratar de comprender lo que sucede a nuestro alrededor y jamás dejar de orar. Si el justo vive por la fe, entendámoslo, aquí aparece la necesidad de una virtud que tenemos que acrecentar en nuestra existencia, la fidelidad. ¿Qué tanto confías en el Señor? Aprende a confiar. Confía en Dios y Él actuará. La segunda idea que dejo en el corazón de ustedes la encontramos en la segunda lectura del apóstol San Pablo a Timoteo. Reaviva el don de Dios que hay en ti. Aquí se nos habla de la vocación. Si el justo vive por la fe, pues entendamos que en nuestra vida hay una inspiración. Dios nos ha llamado y nos ha llamado a vivir la fe y nos ha llamado a compartir esa fe en comunidad. Dice San Pablo, te recuerdo que reavives el don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de fortaleza, de amor y de templanza. Ante las dificultades del mundo, reconocer que Dios nos ha dado un espíritu de fortaleza nos ayuda a entender que la misericordia de Dios es más grande que las propias dificultades, que podemos superar los obstáculos que encontramos en el camino de la vida. La vocación, si bien es una llamada de Dios, exige también una respuesta del ser humano, pero esa respuesta es una respuesta de fe. Es una respuesta de fe. Al final le dice Pablo a Timoteo, vela por el precioso depósito con la ayuda del Espíritu Santo. Es decir, si somos hombres y mujeres de fe, ¿qué tenemos que hacer? Cuidar la fe, porque la fe también se apaga. Si no cuidamos la fe, alguien viene y nos roba la fe. Alguien viene y nos habla al oído, soplan corrientes extrañas, empezamos a tambalear en la fe y nuestra fe termina desmoronándose. Por lo tanto, hay que cuidar la fe, hay que abonar la fe con la gracia del amor de Dios, con las obras de misericordia, compartiendo con los más necesitados, porque la fe se fortalece dándola. La fe requiere de ese compromiso, hay que abonar la fe. Pues queridos hermanos, cada uno de ustedes pregúntese cómo está viviendo su vida de fe. ¿Está acrecentando esa fe a través de las obras? Porque como dice el apóstol Santiago, una fe sin obras es una fe muerta. Muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. Y la tercera idea es una plegaria. Aumentanos, Señor, la fe. Es la plegaria de los discípulos hoy en el Evangelio. Los discípulos le dijeron al Señor, aumentanos la fe. Y el Señor les dice, si tuvieran fe como un granito de mostaza, dirían a esa morera, arráncate de raíz y plántate en el mar, y les obedecería. Pero a veces nuestra fe es una fe incipiente. Aquí en este texto del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 17 que hemos proclamado, hay como una miscelánea de enseñanzas. El Señor le va mostrando a los discípulos el camino discipular, le va haciendo las orientaciones y recomendaciones propias a los discípulos para que ellos acrecienten su fe, les habla del sentido de la fe. ¿Y eso qué implica? Aprendan a profundizar en la palabra de Dios. Crean de verdad, crean de verdad. Hay una respuesta a la palabra de Dios. ¿Cuál es nuestra respuesta? Nuestra respuesta de amor, porque a veces podemos ser como los fariseos, que los fariseos actuaban y se sentían satisfechos por la manera como obraban, y quizás muchos de nosotros podemos sentirnos hoy satisfechos por la manera como obramos, como actuamos, como hacemos las cosas, y tal vez tendríamos que decir al final, Señor, en realidad no me siento satisfecho, somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Y aparece aquí en este texto la condición de siervo, de servidor. Y la imagen es Jesucristo, Jesucristo que ha venido no a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por una multitud. Esa condición de servidores implica la fidelidad, vuelve y juega la fidelidad. El servicio hay que hacerlo y hay que hacerlo bien, y eso exige la fidelidad. Pues queridos hermanos, en medio de la inutilidad que muchas veces llega a nuestra vida, que significa que muchas veces estamos obrando inadecuadamente, tendríamos que decirle al Señor, Señor, no nos hemos preocupado por hacer lo suficiente, porque siempre podemos dar más.
Es que esa es la realidad. No nos contentemos con lo que hacemos. No nos contentemos con las acciones buenas, muchas o pocas que hacemos. Siempre podremos dar más. Piensa en este momento de tu vida y ¿qué más puedo dar? ¿Qué más puedo hacer por mis hijos? ¿Qué más puedo hacer por mi hogar? ¿Qué más puedo hacer por mi familia, por mi comunidad, por mi parroquia? ¿Qué más puedo hacer? Seamos servidores auténticos. En este año jubilar, vivir ese camino del servicio es entender que hay una entrega incondicional y que al morir en la cruz con Cristo, al constituirnos en servidores, podemos ser de verdad peregrinos de esperanza. ¿Qué más podemos dar? ¿Qué más podemos hacer? Pidámosle a la Virgen María que nos ayude a caminar por la senda de la fidelidad, del amor, del servicio y del compromiso. Que el Señor nos bendiga hoy y siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hola amigos, para más información, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Spey TV en YouTube. Lo anterior fue una producción del Centro de Comunicaciones San Francisco de Sales.